amigos, bienvenidos a Congreso Noticias, edición matinal. Tenemos la más completa información legislativa. Vamos ahora con los titulares de esta jornada informativa. Opiniones a favor y en contra generó entre parlamentarios fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó trabajo de la titular del Congreso al debatir la reforma electoral. Tras recibir su credencial como congresista, Karina Beteta se presentó ante la Oficialía Mayor del Parlamento. Reemplaza a desaforado Alejandro Llovera. Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no pudo elegir a su nuevo presidente porque candidatos terminaron empatados. Congreso distinguió a saliente embajadora de la China por su aporte en las relaciones con nuestro país durante su gestión diplomática. Vamos con las noticias. Opiniones divididas generó entre los legisladores el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. Mientras unos consideraron positiva la sentencia, otros lamentaron que se haya ordenado una nueva investigación sobre la muerte del llamado camarada Tito. La primera en pronunciarse fue la legisladora Luisa María Cuculiza, quien saludó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya establecido pagos para los familiares de los terroristas. Recordó además que los deudos de los militares caídos no pidieron pago alguno, pues la operación era parte de su trabajo. El que no se pague a ningún terrorista o familia terrorista me parece excelente. Y en eso doy gracias al presidente, que ha sido muy fuerte en decir ni un sol para esa gente, porque no podemos pagar un sol a personas que matan a la gente. En tanto, el legislador Mauricio Mulder dijo que si bien la Corte ha ordenado que se indague cómo murió Edgar Cruz Sánchez, camarada Tito, no ve ninguna razón para que los comandos sean eventualmente llamados incluso como testigos. Ahora sí está absolutamente cerrada la posibilidad de que algún comando pueda ser juzgado o pueda ser acusado, porque ya la instancia suprema, que es la Corte Suprema de la República, tiene una superior, que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí ya no hay ya pues una corte interplanetaria, ¿no es cierto? Entonces ahora se acabó. Nunca más ningún comando Chavín de Huántar podrá ser juzgado. Podrán llamarlos como testigos, eso sí. Les van a preguntar, ¿usted vio si a este terrorista lo asesinó? Eso sí, seguramente les pueden preguntar. Y bueno, ellos corresponderán lo que ya han respondido. Desde otro punto de vista, los parlamentarios Carlos Tubino y Marta Chávez lamentaron que los comandos sigan siendo maltratados, cuando la operación Chavín de Huántar fue una misión exitosa, motivo de orgullo nacional y de las Fuerzas Armadas. Nuevamente los comandos Chavín de Huántar tendrán que pararse frente a un juez en un tribunal, a que le hagan preguntas, o a un fiscal, alterando su vida privada. Muy mal para quienes han logrado esto, para quienes son unos héroes para todos los peruanos. Muy lamentable, me parece, porque decididamente es una mancha que se pretende hacer sobre una operación que ha sido exitosísima, que reveló la heroicidad de un conjunto de peruanos que pusieron en riesgo lo más valioso que tiene un ser humano por salvar la vida de otros, por rescatarle su libertad. Después de 4 años de deliberaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la demanda que interpusieron los deudos de 3 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru contra el Estado peruano por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas que participaron de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en el año 1996. Informó Congreso Noticias. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, destacó la labor de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, al poner a debate y aprobar los proyectos de ley referidos a la reforma electoral. Dijo esperar que en la próxima legislatura se aprueben otras iniciativas pendientes. Yo creo que hay que empezar reconociendo que en esta última legislatura, presidida por la señora Ana María Solórzano, y sobre todo por la labor del presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Yatas, hemos avanzado, se han aprobado 4 o 5 normas relacionadas con la llamada reforma político-electoral. Se han aprobado normas como, por ejemplo, la ampliación de la obligatoriedad en la hoja de vida de incluir los bienes y rentas, lo que es bastante positivo. Hasta antes de esa ley
era facultativo, opcional, que los ciudadanos candidatos declararan o no su patrimonio, es decir, bienes y rentas. La ley de escaño vacío también es importante. La ventanilla única, ¿qué significa? La concentración de la información que va a proporcionar el Jurado Nacional de Elecciones, la información más relevante que quiere la ciudadanía a disposición de los partidos políticos. O sea, hay que reconocer que ha habido un esfuerzo en este último periodo del Congreso de aprobar estas normas. Obviamente la reforma político-electoral debe continuar. Está vinculada a buscar la mejora de la calidad de la democracia y no se agota con una o dos normas legales. Creo que de la norma más importante que exigimos que el Congreso de la República aborde y apruebe de ser posible es en la ley de partidos políticos lo que es democracia interna, un militante, un voto, y que sean elecciones internas obligatorias, con participación de los 3 organismos del sistema electoral. RENIEC aprueba el padrón, OMPE lleva a cargo el procedimiento y el jurado fiscaliza. ¿Qué significa? Que si se respeta ahí la voluntad interna de los afiliados, de los militantes, automáticamente esto hace posible plantear un tema muy polémico que es la eliminación del voto preferencial. Bien, y a propósito, el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Yatas, hizo un balance de la labor en la reciente legislatura ordinaria 2014-2015. Destacó la aprobación de los proyectos de ley de reforma electoral. La priorización en el debate y aprobación de los proyectos de ley vinculados a la reforma electoral, con la finalidad de mejorar la calidad de representantes que ocupan cargos de elección popular, es el mejor resultado obtenido en la Comisión de Constitución, señala su presidente Luis Yatas. El tema de dar leyes, hay 5 que son leyes como corresponda, la 23.305, relacionado a la no reelección de presidentes y alcaldes provinciales y distritales, mejorar las condiciones y los requisitos del caso de la revocatoria, ¿no? Que es una modificatoria de la ley de control y participación ciudadana, la hoja de vida, la ventanilla única, la pérdida del escaño vacío, que son leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Dentro de los dictámenes que se encuentran en agenda del Pleno están los referidos a la ley de partidos políticos, el transfugismo, la bicameralidad y espera que una vez reiniciada la legislatura puedan ser puestos en debate. Hay dictámenes que están ya a nivel de la agenda del Pleno, como el caso de la reforma de partidos políticos, la reforma electoral, transfugismo, la bicameralidad, en fin, y también otros que hay a nivel de la comisión, por ejemplo, como es el tema del voto preferencial, que es un tema controversial pero importante. Y bueno, esperemos que una vez que se reinicia la legislatura prosigamos en temas que son fundamentales. Para el titular de la Comisión de Constitución, el dictamen del proyecto de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual propone un código electoral y el código procesal electoral, debería ser uno de los dictámenes a debatirse por la representación nacional debido a la importancia del mismo. Lo que trata aquí es darle facultades y atribuciones al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en tema de resolver tanto situaciones administrativas como jurisdiccionales propias del proceso electoral. Y lo otro es el tema relacionado a financiamiento de partidos políticos, que es un tema importante. Yatas reconoció el esfuerzo de los integrantes de la comisión y que a pesar de las diferentes políticas hubo consenso, lo que permitió grandes resultados y espera que una vez reiniciada la legislatura continúen con esa misma dinámica, informó Carlos Castro, Congreso Noticias. Quien también hizo un balance del reciente periodo legislativo fue el titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, quien destacó el trabajo y debate del proyecto de ley de institutos superiores y tecnológicos. A mí me hubiera gustado terminar con la ley de institutos en esta legislatura, sacar la reorganización del SINIACE y entrar a estudiar el tema de la educación rural en el campo. La educación rural es totalmente particular en nuestro país. Es distinto, por ejemplo, la educación rural en el campo en Tacna que verla en Huancavelica, o que verla en Ayacucho, que verla en Apurímac. Y no se puede juntar toda la educación en un solo bloque. La educación en el campo es totalmente singular. El estudiante no va muchas veces de 12 años, está ayudando a su padre en la chacra. Las cosechas también perturban la época de siembra, etc. Las distancias son muy largas. La idea de hacer una educación en el campo debe tener otras connotaciones. Entonces, en este balance, yo creo que es positivo en el sentido que hemos sacado leyes importantes, como la ley del magisterio, la reforma magisterial,
Sacamos también la ley de protección de la economía familiar para las universidades privadas. Sacamos la ley de moratoria de creación de universidades que hasta dentro de 3 años van a seguir requintando. También sacamos la ley universitaria con muchos tropiezos, pero al final creo que se impuso la ley. Y estamos en este suplicio de rogar a los rectores estos que se han acostumbrado a la teta fiscal y a la teta de los recursos propios a que cumplan con la ley. La ley de los institutos es una ley importante porque con esto cierra todo el capítulo de educación superior y el Perú no puede perder tiempo. Y después la ley complementaria que es el SINIASE es el que va a acreditar calidad de las que quieran acreditar, es voluntario, pero va a ser el ente permanente que va a estar vigilando la calidad de determinadas entidades que requieren acreditarse para dar doctorado, porque la ley dice así, ahora cualquier universidad no puede dar doctorado, simplemente las que van a plazo de 2 años, para que después solo las acreditadas puedan dar doctorado. Entonces son cosas fundamentales que hemos avanzado a pesar de todos los escollos. Hubiéramos querido hacer más, un país difícil para que se cumplan las leyes, pero me voy, digamos, si salgo ya de esta comisión, creo que debe continuarse como política de Estado con estos casos que quedan, que son muy importantes para cerrar el circuito. Bueno, Mora Ceballos también expresó su posición respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea el Consejo Peruano de Acreditación de Educación Superior, que va a reemplazar al SINEASE como órgano rector de la acreditación educativa. Escuchemos. Este proyecto solamente cambia de nombre al SINEASE, lo nombra Consejo, y Consejo no es ente rector. El SINEASE era un ente rector, lo llamamos Consejo para la Autorización de Acreditación de la Universidad, de la Educación Superior. ¿Y esto qué significa? Significa que lo vamos a tener un ente, en mi opinión, decorativo, que deja la educación básica regular, que había generado expectativas de calidad, de generar una cultura de la autoevaluación, de generar una cultura de la calidad. Y para generar una cultura de la calidad en un país como el nuestro debe comenzar de chiquillo. Desde que entra inicial, el chiquito debe saber qué es calidad. Y así, a medida que vaya creciendo, entrando, va a exigir más calidad. Acá se trata de generar una cultura de calidad en la cual el estudiante sea el que reclame calidad. En cualquier año que esté, sea en la educación básica regular, en un instituto, en la universidad, siempre reclame que le den cursos de calidad, que haya un buen profesor, que tenga un buen ambiente, que haya buenas carpetas, que haya buenos laboratorios, que haya bienestar, que mi comedor me dé buenos alimentos, que el comedor esté decente, etcétera, etcétera. Eso es calidad. Hay que caminar hacia la calidad total. Y que el muchacho se sienta orgulloso de estar en una entidad, un colegio, una universidad, un instituto de esa naturaleza. Desde que entra él debe respirar calidad. Desde que entra no ve polvo, ve un jardín, ve un buen profesor, un profesor bien vestido, etc. Todo eso es calidad. Entonces, el COPAES no refleja todo eso. Pero creo que en la comisión ya hay un consenso en incluir nuevamente la educación básica regular. Nosotros creemos que debe ser el órgano rector y no tener un rol subsidiario, porque acá aparentemente parece ser que se quiere favorecer empresas privadas de acreditación. Y a las empresas privadas de acreditación, por ejemplo, mexicanas, malas empresas acreditadoras, lo único que les interesa es ganar dinero, vienen, acreditan y se van. En cambio, acá queda el sistema. Acá queda la organización que debe velar porque esa calidad se vaya manteniendo. Así que en consecuencia, nosotros creemos que esta debe ser modificada en muchos de sus alcances. No creo que no creo que vayan a haber muchas modificaciones, pero son 3 o 4 que son sustanciales. 8:15 de la mañana, tras recibir sus credenciales como congresista de la República, la representante por la región Huánuco, Karina Beteta, se presentó ante la Oficialía Mayor del Parlamento para cumplir con los trámites de rigor. Ella reemplazará al desaforado Alejandro Llovera. La flamante congresista Karina Beteta llegó al Parlamento Nacional acompañada de sus 2 menores hijos y familiares, mostrando a la prensa nacional las credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
De inmediato se dirigió a la oficina del oficial mayor para cumplir con los trámites y coordinar la fecha de su juramentación, que sería en la próxima legislatura ordinaria a iniciarse el 27 de julio próximo. Posteriormente, en diálogo con los periodistas, anunció que renunciará a la inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de cualquier investigación en su contra. Anuncio que sé que hay un acuerdo que no deben de ir a esta investigación los congresistas. Sin embargo, yo anuncio que renuncio a todo ese acuerdo que pueda hacer y me voy a someter a toda investigación que si ella tiene pertinente. El que nada tiene, nada teme. Sin embargo, agregó que la investigación por lavado de activos fue archivada en 3 instancias diferentes y pidió respetar las sentencias del Poder Judicial. A mí no se me encontró un balance patrimonial, a mí no se me encontró cuentas en Panamá, en Nueva York, que alguien me ha hecho algún depósito. Y es más, yo no he recurrido a ninguna acción de amparo ni habeas corpus, porque el que dice ser transparente y los políticos que decimos que somos transparentes, tenemos que someternos a cualquier investigación. Finalmente, la congresista Karina Beteta se reunió con la bancada de Fuerza Popular, quienes le dieron la bienvenida. Informó Roxana Mogollón, Congreso Noticias. En otras noticias, la comisión especial que investiga la influencia del narcotráfico en partidos y movimientos políticos presentará un proyecto de ley sobre el mecanismo de control en las empresas de transporte terrestre y aéreo para evitar actividades ilícitas en este sector. Con el fin de combatir la corrupción que genera el narcotráfico en el ámbito político y del sector público, la parlamentaria Rosa Mavila anunció que la comisión que preside viene elaborando una iniciativa legislativa que permitirá un control y sanción eficaz a las empresas de transporte terrestre y aéreo que se involucren en ese delito. Es la de suspensión inmediata de cualquier autoridad que tenga que ver en presunción de ilícito de drogas o de lavado de activos, pero además que sea juzgada en el fuero común y no en el fuero militar, y que además se imponga mecanismos de destitución, sobre todo aquellas autoridades de mayor alto nivel que se asume que cobran parte de los sobornos en materia de trasiego de drogas en puertos, a nivel terrestre. Mavila consideró que debe haber una coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, en su área criminalística, y las autoridades portuarias. De otro lado, dejó sentada su preocupación por el escaso control aéreo estadounidense en el tráfico de drogas. Yo creo que aquí, en ese conflicto de intereses, debe primar el interés nacional de la lucha contra el tráfico de drogas. Pues advierta usted que ya somos el país que produce más cocaína en el mundo, y esto no solo pone en riesgo nuestra seguridad nacional como país, sino también la salud de las nuevas generaciones. El incremento en el uso de drogas se ha profundizado en el país. Por último, adelantó que serán citados representantes del gobierno regional de Amazonas y del Cusco. Agregó que se invitará al jefe de Serpost, de la DINANDRO, de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y al responsable del Ministerio Público del Callao. Informó Elsa Iturriaga, Congreso Noticias. Les contamos que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no pudo elegir a su nuevo presidente debido a un empate entre los dos candidatos para dirigir este grupo parlamentario. Tenemos los detalles. El empate se produjo debido a que de los 5 miembros que integran dicho grupo de trabajo, solo asistieron 4, porque el quinto, que es José León Rivera, fue suspendido por el Pleno el 15 de mayo por 60 días. Los congresistas propuestos para presidir la mesa directiva de la comisión fueron Rolando Reategui y Johnny Lescano, que en esta oportunidad fue el coordinador por ser el legislador de más edad. Para reivindicar el principio democrático, yo quisiera proponer para presidente de la comisión al congresista Rolando Reategui, que es miembro del partido de la fuerza parlamentaria, que es la primera oposición en el Congreso de la República. Cuando hay la mejor disposición en hacer las cosas bien, hay que tratar de designar a quienes tienen experiencia sobre todo y probada probidad, por lo que yo propongo al congresista Lescano para presidir esta comisión. Sometido a votación, se produjo el empate, por lo que se esperaba el voto dirimente del congresista Lescano, hecho que fue objetado por el congresista Velázquez, quien señaló que dicho voto solo le compete al presidente y no al coordinador. Ante este impasse, Johnny Lescano dijo que dará cuenta de lo sucedido a la presidenta del Parlamento, señalando que se tendría que esperar a que el Pleno
elija en la próxima legislatura al miembro de Perú Posible que reemplazaría a León Rivera. Lo escuchado en este acto, vamos a dar cuenta a la presidenta del Congreso que no se ha podido elegir al presidente dada la situación numérica que se ha tenido el día de hoy, y esperaremos la designación del señor representante de Perú Posible. En la reunión estuvo presente Luis Galarreta, para quien la Corte Suprema ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria por el presunto delito de peculado doloso cuando era regidor de la Municipalidad de Lima durante el primer periodo del alcalde Luis Castañeda Locio. El primer pedido que quiero hacer a través suyo, sé que está ahorita como coordinador, pero si me podrían enviar el documento, no lo tengo. O sea, no tengo el expediente porque no me ha llegado. Tanto usted como el congresista Rivas votaron en contra del levantamiento de inmunidad del señor Renan Espinosa en el dictamen en mayoría. Entonces, por eso quería explicarle, porque probablemente ustedes seguro van a ser coherentes con su votación y de nuevo se van a oponer a mi levantamiento de inmunidad. Entonces, yo quiero pedirles, por favor, que me levanten la inmunidad. Cabe señalar que en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria se encuentran los casos del parlamentario Rofilio Neira, procesado por mentir en su hoja de vida, así como de sus pares Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, vinculados al llamado caso de la Centralita. Informó Vilma Mondragón, Congreso Noticias. A partir de hoy iniciamos la presentación de entrevistas de diferentes personalidades que participaron en el primer encuentro interamericano de legisladores jóvenes realizado en el Congreso. Empezamos con el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Adolfo Valderrama, quien destacó el uso de las redes sociales en el trabajo parlamentario y en especial en la transparencia. Veamos. Don Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, gracias por estar con nosotros. Quería empezar la entrevista preguntándole sobre la importancia de las redes sociales en el trabajo político y en especial parlamentario. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por supuesto a la presidenta del Congreso por la invitación. Yo soy un fiel creyente de que las redes sociales cambió el mundo. De hecho, los creadores son gente joven. Creo que es la manera de poder conocernos, poder ser abiertos y entender que la fiscalización se está dando vía redes sociales. No podemos excluir esa herramienta de nuestra vida. De hecho, yo creo en todas las herramientas que puedan tener las redes sociales. Soy un fiel creyente de que va a ser parte de esa solución a una vida en la cual la corrupción empieza a tener, como se dice, el corrupto ya encontró su policía. Y policía parece que son las redes sociales. Desde ahí se han anunciado varios cambios del mundo. De hecho, si yo en este momento enviara un Twitter diciendo renuncio a ser presidente de la Asamblea, seguro fuera noticia instantánea a nivel de todo mi país. Esa es la fortaleza de una comunicación informal de 140 caracteres donde da a entender lo que uno cree, lo que uno ve y lo que uno siente. ¿Tienen ustedes una suerte de aliados en las redes sociales o sobre todo de fiscalizadores? Yo tengo ambas y a ambos los escucho y a ambos los... No respondo mucho porque respeto el cargo de presidente, pero seguro que al salir el presidente como diputado responderé mucho más. Y digo porque el cargo debe entender y escuchar y entender las críticas. Yo las entiendo. Yo soy un fiel creyente de que quien te critica quiere que hagas las cosas mejor, ¿no? Y el que calla quiere realmente que tú desaparezcas. Y el que te aplaude siendo y teniendo en conocimiento que estás equivocado, solamente piensa en él. Entonces, en las redes para mí yo tengo todo. Tengo el que de una u otra manera aplaude hasta algunas cosas que no creo que deba aplaudir. Tengo amigos, tengo jóvenes, tengo adultos y tengo políticos reconocidos que también sienten mis ataques cuando así he tenido que hacerlo. ¿Y los políticos panameños responden las interrogantes, los cuestionamientos de los electores, del público panameño en general? Bueno, yo creo que el alcalde de la ciudad capital y yo somos uno de los políticos que más de cargo, que damos respuesta automática. Pero no, ya eso empieza a ser una fiebre, empieza a ser una fiebre no en la manta, sino en el cuerpo. Y yo siento que el país tiene que entender que el cuerpo puede estar enfermo, pero si no ha llegado al alma, todavía hay salvación. Y yo soy un fiel creyente de que las redes sociales vienen a salvar el alma del cuerpo político, porque el cuerpo se ha enfermado por el poder, se ha enfermado
por el exceso de autoridad que le confiere el pueblo. El cargo de diputados del pueblo. Nosotros lo llenamos cada 5 años en nombres. Lo elige y se lo confiere el pueblo. Y al final somos contratados para servir. Quien no entienda que la política es servicio, no negocio, está condenado a ser realmente secuestrado por las redes sociales. No sé si en Panamá también el Congreso tiene, digamos, una baja aceptación, al igual que varios países de Sudamérica, pero, digamos, los tamices, los objetivos para lograr tener mejor calidad de parlamentarios es innegable. Aquí en el Perú existe lo que se llama la hoja de vida, que es una suerte de currículum de cada congresista en el cual da cuenta de sus estudios, de sus propiedades e incluso hasta de su situación judicial. ¿Hay algo parecido en su país? No, por supuesto. Hombre, lo decían antes, el problema de la Asamblea es que es una sinfónica que no toca coordenada. A veces hay muy buenos diputados y hay otros diputados que denigran los buenos. Pero hay que trabajar como órgano, como cuerpo, y eso no ha ocurrido. Eso por un lado. Y por otro lado, es el órgano con más transparencia. Aquí donde el pueblo es la casa del pueblo, donde el pueblo puede venir, puede participar, puede hacer sus escenarios de crítica. Pero yo creo que al final hemos tenido un problema los diputados. Y es que el poder, el primer nombramiento que hace un diputado es un chofer. Hay cosas tan esenciales que hay que ir variando, que no podemos mostrar. El exceso de este poder, la fantasía del conductor, la fantasía del mejor carro, la fantasía de protocolares, eso nos va alejando de quien nos dio el voto. Yo no creo en eso. Yo creo fielmente que uno tiene el privilegio y la virtud de ser diputado, pero no por eso tengo que tener otro tipo de escenarios mostrando ese poder, que yo creo que va debilitando la confianza y la credibilidad del pueblo. Y eso es como... hay cosas que el político no puede hacer y debe entender. Comprarse un carro muy fino, comprarse Rolex, tener esta vida de rey, cuando realmente el que te paga es el que está trabajando desde la mañanita, paga sus impuestos y con esos impuestos me pagan a mí. Entonces, mal mensaje para el que te elige vivir tú con una opulencia o con una fiebre. ¿Pero esta suerte de cambio de estatus ocurre en su país con frecuencia? Bueno, es que ocurre el fenómeno, porque el fenómeno se da a nivel de política, pero las redes lo están haciendo cada día más tangible, más cercano, más crítico, más parte de la esencia de poder compartir y entender pues que uno es electo para servirle al país y no para servirse de él. Y es un mal mensaje tener un carro ultra fino cuando la comunidad es realmente humilde. Entonces, esas cosas que la gente no entiende siguen cometiendo los mismos errores en lo político y hay que ir madurando esos aspectos. ¿Y son estos los motivos por los cuales los parlamentos en muchos casos tienen una baja percepción? Por supuesto, porque uno aquí, los parlamentos, la parte protocolar, el exceso de poder, nos da un ambiente de que hay corrupción y eso debilita la Cámara automáticamente, que hay proyectos de ley donde el debate a veces es mucho más cerrado que otros y como lo he dicho, para que la sinfónica suene bien, todos debemos trabajar en equipo. Ahora, volviendo al tema de la democracia digital o 2.0, como se le denomina también, ¿cuál es el futuro que ve usted entre los políticos y las redes sociales? Bueno, yo lo que veo entre los políticos y las redes sociales es una manera de poder tener la manera de informarlo. ¿Usted, por ejemplo, publica su agenda en las redes sociales diariamente? Bueno, normalmente se publica desde varias áreas, desde la mía, pero yo lo que trato de decirle al país es que mi vida es esta. Soy transparente, creo en la rendición de cuentas, creo en los valores, tengo una familia que quiero y admiro, heredé el apellido de un padre trabajador, no soy yo quien deba tener el derecho de mancharlo y, por supuesto, las redes sociales van a jugar un papel protagónico en busca de fortalecer la democracia y la institucionalidad. Cada día se hace más importante tener una cuenta de Twitter, se hace más importante comunicarle al país lo que uno quiere y entender que no lo definan a uno. Si uno lo define, las redes sociales, uno está condenado al fracaso. Ahora las elecciones son todos los días. Ya las elecciones no son cada 5 años, cada 4 años. Todos los días, permanentemente, está siendo fiscalizado, está siendo monitoreado. Antes usted tenía vida privada, le comunico. ¿Quiere ser político? No hay vida privada. Se acabó la vida privada. Usted es político, usted no tiene vida privada. Usted tiene
una familia con compartir en privado, pero no tiene una vida privada. ¿Algún político o algún parlamentario comete un error, un desliz, quiera que sea de manera, digamos, directa o impropia, pero daña muchas veces la imagen del Parlamento o de su partido político? Daña, por supuesto, esto, y daña más que el Congreso no tome acción. Porque bueno, al final somos colegiados, somos equipo, pero daña más que el Congreso no tenga una acción directa con el que está perjudicando la imagen de todos. Y eso es lo que ha ocurrido, la parte de la mano dura hacia el diputado que comete un error. No ha habido sanciones nunca en los congresos de despedirlos, hacer los juicios, de hacerle unas molestaciones. Eso va a empezar a darse, porque si no, va a verse perjudicado la democracia de un país. El expresidente Noriega acaba de pedir perdón, ¿no? Lo hizo hace, creo, 24 o 48 horas en su país. Yo creo que fue una manera exactamente de evaluar qué impacto mediático tenía hacer una declaración, y lo ha tenido. Ahora esperemos que el señor Noriega pueda tener una cuenta de Twitter y pueda enviar la información de las cosas que hizo. Yo creo en el perdón. Yo soy hijo de la democracia, yo no soy hijo de la dictadura. Pero presidentes tan corruptos como él podrían, digamos, luego del perdón merecer algún beneficio. Pero probablemente lo está haciendo porque quiere ya dar una reducción de la pena. Es que para mí el perdón es una cosa y justificar lo malo es otra. No son dos cosas diferentes. El perdón es arrepentimiento, una herramienta muy fuerte para sentirse bien con el alma. Pero de ahí a hacerle entender por qué cometiste los errores, es que en tu momento pensaste por ti y no pensaste en el país. Eso para mí es justificable. Todos los países sufren de un Pablo Escobar. Y después de esos Pablo Escobares, lo que parece es que el país, para recomponerlo, le cuesta mucho. Deben entrar otros actores a ayudar a recomponer el país. Le agradezco mucho, don Adolfo Valderrama, presidente del Congreso de Panamá. Gracias a usted por la oportunidad y a sus órdenes siempre. Era la experiencia del presidente de la Asamblea Nacional de Panamá en el uso de las redes sociales, el señor Valderrama, quien ha declarado clarísimo, pues ha sentenciado: quien no usa las redes sociales está condenado al fracaso, es lo que ha dicho. Vamos con más noticias. Con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito, el legislador Gustavo Rondón presentó un proyecto de ley para sancionar con un día de detención a los choferes que manejen ebrios sus automóviles. Veamos. Y este proyecto, en lo simple, es aplicar que a todo chofer, a todo piloto que conduce en ebriedad, que podrías chocar, de repente ni siquiera causar una muerte, pero chocas y hay daños y todo lo demás, lo recluyas por 24 horas. En muchos países del mundo, y para no ir tan lejos, el propio hermano país de Chile, ya han aplicado esto. Han reducido en un 25% accidentes de tránsito y en un 65% carga procesal, que por lo general les hacen un proceso judicial que tarda años y ocupa una carga insulsa dentro del propio Poder Judicial. ¿Serían detenidos 24 horas en una comisaría? Correcto, así es. En el fondo tú sabes que si estás al frente de tu timón y estás ebrio y hay alguna falta en estos accidentes de tránsito, te vas a quedar recluido 24 horas y eso se ha probado que es bastante disuasivo. Durante el curso Taller Perú Preparado para un Desastre, organizado por el congresista Josué Gutiérrez, los expositores demandaron la participación activa del Parlamento para mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica, pues Lima, dijeron, es una zona muy vulnerable. En la exposición se mencionó que los distritos de Puente Piedra, Comas, San Juan del Lurigancho, Rima, La Molina, Chorrillos, Villa El Salvador y Lima Cercado son las zonas más vulnerables y que podrían ser las más afectadas, no solo en infraestructura, sino también en posibles víctimas. Por lo que pidieron que se autorice a las municipalidades la construcción de 2 crematorios para evitar la muerte masiva a causa de epidemias luego de ocurrido un terremoto. En este lugar donde se crean las leyes deberían de reflexionar para pensar y desarrollar un programa en el cual puedan crear a nivel de municipalidades, ¿no?, los crematorios en caso de emergencia. Es un tema que no se ha tocado porque tienen que haber brigadas que levanten esos cadáveres y los lleven al crematorio en forma inmediata.
En otro momento se resaltó la importancia de realizar un trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, regional y local, y en ese sentido rechazaron la inasistencia de alcaldes que habían sido invitados a participar del taller porque demuestra desinterés en el tema. ¿Qué haríamos ante ese desastre? Si estamos preparados o no. Lamentablemente no lo estamos. ¿Por qué? Porque estamos a la indiferencia de las autoridades. Y discúlpenme si soy un poco claro en esto. Se hizo una invitación formal y oficial a todos los alcaldes de Lima. Lamentablemente no veo a ningún alcalde. El congresista Josué Gutiérrez reconoció la labor de los rescatistas del Perú, quienes son los que brindan el soporte más importante durante una situación de desastre. Oiga, ¿cuánto estamos dejando para nuestro presupuesto para trabajar estos temas? Está bien, vamos a hacer pistas y veredas, vamos a hacer parques, está bien, vamos a hacer colegios, vamos a hacer todo lo que quieran, pero ¿qué pasa si hacemos todo eso y todos se nos llevan los huaicos, los ríos? O sea, doble pérdida, ¿no? Finalmente hasta pérdida de tiempo. Gutiérrez instó a aquellas autoridades que manejan recursos públicos a orientar sus gastos en mejorar la prevención, como ejemplo, construir muros de retención en las riberas de los ríos para evitar desbordes. Informó Congreso Noticias. 8:37 de la mañana, el presidente de la Comisión de Vivienda, Johnny Lescano, pidió a las empresas privadas respeto a la libertad para poder organizarse y hacer sindicatos. Vamos a ver la nota. Son 400 trabajadores de la empresa Celima que se encuentran en huelga, en demanda por un mejor trato laboral. Según denunciaron, se han realizado despidos arbitrarios y que no son considerados en la repartición de utilidades, señaló el congresista Johnny Lescano. Los trabajadores de Celima tienen el respaldo de las centrales sindicales y de los jóvenes trabajadores del Perú, porque se está cometiendo una serie de atropellos. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo no está poniendo todo su empeño para resolver este reclamo laboral, donde está en juego las utilidades de los trabajadores, los derechos humanos de los trabajadores y una serie de derechos más. Por su parte, el dirigente sindical de Celima, Miguel Pajuelo, dijo que la empresa impide y obstaculiza las labores de inspección laboral del Ministerio de Trabajo. Agregó que el sindicato seguirá firme, unido y combativo por la dignidad del trabajador, apostando por una solución dialogada. Nos está llegando cartas notariales de predespido y despido masivo a todos los trabajadores bajo puerta. Una medida que rechazamos porque creemos nosotros y sabemos muy bien que nuestra huelga ha sido legal, ha sido fundamentada. El Ministerio de Trabajo nos ha aprobado nuestra huelga y sin embargo el dueño de la empresa, Augusto Belmont Casinelli, se burla de la ley. Finalmente, el congresista Johnny Lescano pidió al Ministerio de Trabajo revisar la problemática que atraviesan los trabajadores de Celima. Informó Roxana Mogollón, Congreso Noticias. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, reconoció la labor de la saliente embajadora de la República Popular de China, quien cumplió aquí una labor de 3 años. Vamos a ver. En reconocimiento a su contribución para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Perú y China, la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, entregó un diploma de honor a la embajadora saliente de la República Popular China en el Perú, Huang Minhui. Mi experiencia aquí en Perú ha sido muy rica, productiva e inolvidable. O sea, las relaciones binacionales han registrado avances que nos llenan de satisfacción, pero no estamos contentos con los avances logrados. Sabemos que todavía hay muchas potencialidades. De esta forma, la diplomática destacó el trabajo conjunto que se realizó entre ambas naciones para afianzar las relaciones bilaterales que, según dijo, se encuentran en el mejor momento en el sector comercial, cultural y político. Hoy día también el stock de inversiones chinas en Perú es grande, se ha colocado en segundo lugar casi en, ¿cómo se dice?, en esta región latinoamericana, ¿no? Todo eso demuestra la amplia convergencia de nuestros intereses y también la complementación recíproca cada día más amplia y profunda, ¿no?
La saliente embajadora reveló ser una admiradora de la cultura peruana. Según dijo, en estos últimos años se ha ratificado la compenetración cultural y étnica, iniciada en el siglo XIX con la migración china. Informó Congreso Noticias. El congresista Emiliano Apaza anunció el lanzamiento de la primera Feria Internacional Agropecuaria que se va a llevar a cabo en la región Puno. Con el fin de promover e incentivar la organización de eventos agropecuarios con la participación de los agentes productivos para fomentar la inversión en el sector, el parlamentario Emiliano Apaza respaldó el lanzamiento de la primera Feria Agropecuaria Internacional Expo Melgar 2015, a realizarse del 31 de agosto al 6 de septiembre en Puno. Tenemos bastantes potencialidades en cuanto a crianza de animales, por ejemplo, en vacunos, en Brunswick se tiene la meta de llegar a 500 ejemplares. En tema de camélidos sudamericanos, son en temas de llamas, alpacas, ovinos, y en la cadena productiva de papa, de quinoa, de cañigua, tenemos también las potencialidades de nuestra selva puneña, cuál es el café orgánico, el tunqui, que también ellos van a estar presentes. También hizo lo propio el legislador Johnny Lescano, quien destacó la labor realizada por los productores de asociaciones pecuarias que alcanzaron un alto mejoramiento genético en la ganadería y otros rubros como la producción de granos andinos y artesanía. Puno es una potencia en materia alimenticia. Carne, papas, quinoa, ocas y otros productos que salen y que alimentan no solamente a Puno, sino al Perú entero. El presidente de la comisión organizadora de la feria, el alcalde provincial de Melgar, Víctor Hualpa Quispe, dio detalles sobre el evento que se llevará a cabo en su jurisdicción, conocida como la capital ganadera del Perú, según la ley 30.031. Anteriormente teníamos un promedio, por ejemplo, en producción de leche de 3.8 a 4 litros. Ahora tenemos ejemplares que superan los 20 litros. No hay nada que envidiar. El objetivo fundamental principal que hemos superado es justamente a 3.900 metros. Hemos adaptado y tenemos buenos ejemplares y se está dando la productividad y la producción en el departamento de Puno. Participaron también los congresistas Rubén Condoricus y Manuel Merino de Lam. Informó Elsa Iturriaga, Congreso Noticias. Opiniones divididas generó entre los legisladores el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. Mientras unos consideraron positiva la sentencia, otros lamentaron que se haya ordenado una nueva investigación sobre la muerte del llamado camarada Tito. La primera en pronunciarse fue la legisladora Luisa María Cuculiza, quien saludó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya establecido pagos para los familiares de los terroristas. Recordó además que los deudos de los militares caídos no pidieron pago alguno, pues la operación era parte de su trabajo. El que no se pague a ningún terrorista o familia terrorista me parece excelente. Y en eso doy gracias al presidente, que ha sido muy fuerte en decir ni un sol para esa gente, porque no podemos pagar un sol a personas que matan a la gente. En tanto, el legislador Mauricio Mulder dijo que si bien la Corte ha ordenado que se indague cómo murió Edgar Cruz Sánchez, camarada Tito, no ve ninguna razón para que los comandos sean eventualmente llamados incluso como testigos. Ahora sí está absolutamente cerrada la posibilidad de que algún comando pueda ser juzgado o pueda ser acusado, porque ya la instancia suprema, que es la Corte Suprema de la República, tiene una superior, que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí ya no hay ya pues una corte interplanetaria, ¿no es cierto? Entonces ahora se acabó. Nunca más ningún comando Chavín de Huántar podrá ser juzgado. Podrán llamarlos como testigos, eso sí. Les van a preguntar, ¿usted vio si al señor, a este terrorista lo asesinó? Eso sí, seguramente les pueden preguntar. Y bueno, ellos corresponderán lo que ya han respondido. Desde otro punto de vista, los parlamentarios Carlos Tubino y Marta Chávez lamentaron que los comandos sigan siendo maltratados, cuando la operación Chavín de Huántar fue una misión exitosa, motivo de orgullo nacional y de las Fuerzas Armadas. Nuevamente los comandos Chavín de Huántar tendrán que pararse frente a un juez en un tribunal, a que le hagan preguntas, o a un fiscal, alterando su vida privada. Muy mal para quienes han logrado esto, para quienes son unos héroes para todos los peruanos.
Muy lamentable, me parece, porque decididamente es una mancha que se pretende hacer sobre una operación que ha sido exitosísima, que reveló la heroicidad de un conjunto de peruanos que pusieron en riesgo lo más valioso que tiene un ser humano por salvar la vida de otros, por rescatarle su libertad. Después de 4 años de deliberaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la demanda que interpusieron los deudos de 3 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru contra el Estado peruano por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas que participaron de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en el año 1996. Informó Congreso Noticias. 8:47 de la mañana, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, destacó la labor de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, al poner a debate y aprobar los proyectos de ley referidos a la reforma electoral. Dijo esperar que la próxima legislatura se aprueben otras iniciativas pendientes. Yo creo que hay que empezar reconociendo que en esta última legislatura, presidida por la señora Ana María Solórzano, y sobre todo por la labor del presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Yatas, hemos avanzado, se han aprobado 4 o 5 normas relacionadas con la llamada reforma político-electoral. Se han aprobado normas como, por ejemplo, la ampliación de la obligatoriedad en la hoja de vida de incluir los bienes y rentas, lo que es bastante positivo. Hasta antes de esa ley era facultativo, opcional, que los ciudadanos candidatos declararan o no su patrimonio, es decir, bienes y rentas. La ley de escaño vacío también es importante. La ventanilla única, ¿qué significa? La concentración de la información que va a proporcionar el Jurado Nacional de Elecciones, la información más relevante que quiere la ciudadanía a disposición de los partidos políticos. O sea, hay que reconocer que ha habido un esfuerzo en este último periodo del Congreso de aprobar estas normas. Obviamente la reforma político-electoral debe continuar. Está vinculada a buscar la mejora de la calidad de la democracia y no se agota con 1 o 2 normas legales. Creo que de la norma más importante que exigimos que el Congreso de la República aborde y apruebe de ser posible es en la ley de partidos políticos lo que es democracia interna, un militante, un voto, y que sean elecciones internas obligatorias, con participación de los 3 organismos del sistema electoral. RENIEC aprueba el padrón, OMPE lleva a cargo el procedimiento y el jurado fiscaliza. ¿Qué significa? Que si se respeta ahí la voluntad interna de los afiliados, de los militantes, automáticamente esto hace posible plantear un tema muy polémico que es la eliminación del voto preferencial. Bien, a propósito de estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Yatas, hizo un balance de la labor en la reciente legislatura ordinaria 2014-2015. Destacó la aprobación de los proyectos de ley de reforma electoral. La priorización en el debate y aprobación de los proyectos de ley vinculados a la reforma electoral, con la finalidad de mejorar la calidad de representantes que ocupan cargos de elección popular, es el mejor resultado obtenido en la Comisión de Constitución, señala su presidente Luis Yatas. El tema de dar leyes, hay 5 que son leyes como corresponda, la 23.305, relacionado a la no reelección de presidentes y alcaldes provinciales y distritales, mejorar las condiciones y los requisitos del caso de la revocatoria, ¿no? Que es una modificatoria de la ley de control y participación ciudadana, la hoja de vida, la ventanilla única, la pérdida del escaño vacío, que son leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Dentro de los dictámenes que se encuentran en agenda del Pleno están los referidos a la ley de partidos políticos, el transfugismo, la bicameralidad y espera que una vez reiniciada la legislatura puedan ser puestos en debate. Hay dictámenes que están ya a nivel de la agenda del Pleno, como el caso de la reforma de partidos políticos, la reforma electoral, transfugismo, la bicameralidad, en fin, y también otros que hay a nivel de la comisión, por ejemplo, como es el tema del voto preferencial, que es un tema controversial pero importante. Y bueno, esperemos que una vez que se reinicia la legislatura prosigamos en temas que son fundamentales. Para el titular de la Comisión de Constitución, el dictamen del proyecto de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual propone un código electoral y el código procesal electoral, debería ser uno de los dictámenes a debatirse por la representación nacional debido a la importancia del mismo. Lo que trata aquí es darle facultades y atribuciones al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en tema de resolver tanto situaciones administrativas como jurisdiccionales propias del proceso electoral.
Y lo otro es el tema relacionado a financiamiento de partidos políticos, que es un tema importante. Yatas reconoció el esfuerzo de los integrantes de la comisión y que a pesar de las diferentes políticas hubo consenso, lo que permitió grandes resultados y espera que una vez reiniciada la legislatura continúen con esa misma dinámica. Informó Carlos Castro, Congreso Noticias. Quien también hizo un balance del reciente periodo legislativo fue el titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, quien destacó el trabajo y debate del proyecto de ley de institutos superiores tecnológicos. A mí me hubiera gustado terminar con la ley de institutos en esta legislatura, sacar la reorganización del CINEACE y entrar a estudiar el tema de la educación rural en el campo. La educación rural es totalmente particular en nuestro país. Es distinto, por ejemplo, la educación rural en el campo en Tacna que verla en Huancavelica, o que verla en Ayacucho, que verla en Apurímac. Y no se puede juntar toda la educación en un solo bloque. La educación en el campo es totalmente singular. El estudiante no va muchas veces de 12 años, está ayudando a su padre en la chacra. Las cosechas también perturban la época de siembra, etc. Las distancias son muy largas. La idea de hacer una educación en el campo debe tener otras connotaciones. Entonces, en este balance, yo creo que es positivo en el sentido que hemos sacado leyes importantes, como la ley del magisterio, la reforma magisterial. Sacamos también la ley de protección de la economía familiar para las universidades privadas. Sacamos la ley de moratoria de creación de universidades que hasta dentro de 3 años van a seguir requintando. También sacamos la ley universitaria, con muchos tropiezos, pero al final creo que se impuso la ley. Y estamos en este suplicio de rogar a los rectores estos que se han acostumbrado a la teta fiscal y a la teta de los recursos propios a que cumplan con la ley. La ley de los institutos es una ley importante porque con esto cierra todo el capítulo de educación superior y el Perú no puede perder tiempo. Y después la ley complementaria, que es el CINEACE. El CINEACE es el que va a acreditar calidad de las que quieran acreditar, es voluntario, pero va a ser el ente permanente que va a estar vigilando la calidad de determinadas entidades que requieren acreditarse para dar doctorado, porque la ley dice así, ahora cualquier universidad no puede dar doctorado, simplemente las que van a plazo de 2 años, para que después solo las acreditadas puedan dar doctorado. Entonces son cosas fundamentales que hemos avanzado a pesar de todos los escollos. Hubiéramos querido hacer más, un país difícil para que se cumplan las leyes, pero me voy, digamos, si salgo ya de esta comisión, creo que debe continuarse como política de Estado con estos casos que quedan, que son muy importantes para cerrar el circuito. Bien, y Mora Ceballos también expresó su posición respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea el Consejo Peruano de Acreditación de Educación Superior, que va a reemplazar al CINEACE como órgano rector de la acreditación educativa. Este proyecto solamente cambia de nombre al CINEACE, lo nombra Consejo, y Consejo no es ente rector. El CINEACE era un ente rector, lo llamamos Consejo para la Autorización de Acreditación de la Universidad, de la Educación Superior. ¿Y esto qué significa? Significa que lo vamos a tener un ente, en mi opinión, decorativo, que deja la educación básica regular, que había generado expectativas de calidad, de generar una cultura de la autoevaluación, de generar una cultura de la calidad. Y para generar una cultura de la calidad en un país como el nuestro debe comenzar de chiquillo. Desde que entra inicial, el chiquito debe saber qué es calidad. Y así, a medida que vaya creciendo, entrando, va a exigir más calidad. Acá se trata de generar una cultura de calidad en la cual el estudiante sea el que reclame calidad. En cualquier año que esté, sea en la educación básica regular, en un instituto, en la universidad, siempre reclame que le den cursos de calidad, que haya un buen profesor, que tenga un buen ambiente, que haya buenas carpetas, que haya buenos laboratorios, que haya bienestar, que mi comedor me dé buenos alimentos, que el comedor esté decente, etcétera, etcétera. Eso es calidad. Hay que caminar hacia la calidad total y que el muchacho se sienta orgulloso de estar en una entidad, un colegio, una universidad, un instituto de esa naturaleza. Desde que entra él debe respirar calidad, desde que entra ve
no ve polvo, ve un jardín, ve un buen profesor, un profesor bien vestido, etc. Todo eso es calidad. Entonces, el COPAES no refleja todo eso. Pero creo que en la comisión ya hay un consenso en incluir nuevamente la educación básica regular. Nosotros creemos que debe ser el órgano rector y no tener un rol subsidiario, porque acá aparentemente parece ser que se quiere favorecer empresas privadas de acreditación. Y a las empresas privadas de acreditación, por ejemplo, mexicanas, malas empresas acreditadoras, lo único que les interesa es ganar dinero, vienen, acreditan y se van. En cambio, acá queda el sistema, acá queda la organización que debe velar porque esa calidad se vaya manteniendo. Así que en consecuencia, nosotros creemos que esta debe ser modificada en muchos de sus alcances. No creo que no creo que vayan a haber muchas modificaciones, pero son 3 o 4 que son sustanciales. Y tras recibir sus credenciales como congresista de la República, la representante por la región Huánuco, Karina Beteta, se presentó ante la Oficialía Mayor del Parlamento para cumplir con los trámites de rigor. Ella reemplaza al desaforado Alejandro Llovea. La flamante congresista Karina Beteta llegó al Parlamento Nacional acompañada de sus 2 menores hijos y familiares, mostrando a la prensa nacional las credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones. De inmediato se dirigió a la oficina del oficial mayor para cumplir con los trámites y coordinar la fecha de su juramentación, que sería en la próxima legislatura ordinaria a iniciarse el 27 de julio próximo. Posteriormente, en diálogo con los periodistas, anunció que renunciará a la inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de cualquier investigación en su contra. Anuncio que sé que hay un acuerdo que no deben de ir a esta investigación los congresistas. Sin embargo, yo anuncio que renuncio a todo ese acuerdo que pueda hacer y me voy a someter a toda investigación que si ella tiene pertinente. El que nada tiene, nada teme. Sin embargo, agregó que la investigación por lavado de activos fue archivada en 3 instancias diferentes y pidió respetar las sentencias del Poder Judicial. A mí no se me encontró un balance patrimonial, a mí no se me encontró cuentas en Panamá, en Nueva York, que alguien me ha hecho algún depósito. Y es más, yo no he recurrido a ninguna acción de amparo ni habeas corpus, porque el que dice ser transparente y los políticos que decimos que somos transparentes, tenemos que someternos a cualquier investigación. Finalmente, la congresista Karina Beteta se reunió con la bancada de Fuerza Popular, quienes le dieron la bienvenida. Informó Roxana Mogollón, Congreso Noticias. Bien, hasta aquí las informaciones en Congreso Noticias, edición matinal. Con nosotros será hasta mañana, minutos antes de las 8. Los dejamos ahora con los titulares del día. Opiniones a favor y en contra generó entre parlamentarios fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó trabajo de la titular del Congreso al debatir la